ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Amén. Podemos tomar nuestros lugares, hermanos. Bueno, gracias. Buenas tardes, hermanos. Espero ya hayan comido. Algunos ya fue su hora de comida. Espero se encuentren bien y pues bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia inmerecida. Gracias por la gracia que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Perdona nuestros pecados. Perdona si muchas veces hemos adorado a un falso Dios y no a ti, el único Dios verdadero.
Enséñanos a conocerte en verdad. Enséñanos a tener una relación correcta contigo, no como nosotros creemos que es o como muchos falsos maestros enseñan, sino como tú demandas que sea. Ruego que conformes nuestro corazón a tu voluntad, que en tu misericordia nos permitas conocerte verdaderamente a través de tu perfecta palabra, que comprendamos bien lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de este segmento, de modo que tu revelación pueda alojarse en las mentes de los creyentes y así lograr una mayor obediencia y fidelidad para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta última sección del día de hoy, que corresponde a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 5, realmente no fue muy difícil, no fue un reto encontrar un título para esta sección. Jesucristo, nuestro abogado, el divino abogado defensor y la certeza de la seguridad cristiana. Lo que realmente fue un reto fue entender mi condición delante de Él. Que tanta es mi necesidad de Cristo. Me gustaría hablar un poco del contexto en el que se encontraba el apóstol Juan al momento de escribir esta carta, al momento de redactar estas palabras. Realmente, a ciencia cierta, no tenemos indicios claros de cuándo o dónde se escribió esta carta. Lo más probable es que Juan la escribiera en la última parte del siglo I en Éfeso, según el testimonio de la iglesia primitiva. Puesto que Juan escribió su evangelio aproximadamente entre los años 80 y 90 después de Cristo, es razonable ponerle una fecha primera de Juan entre los años 90 y 95 después de Cristo. El anciano apóstol supervisaba muchas iglesias de la región. Tristemente, habían surgido muchos falsos maestros, herejes que estaban contagiando a las iglesias con falsas doctrinas. A finales del siglo I de nuestra era, el mundo grecorromano se hallaba en un estado de fragmentación cultural, filosófica y religiosa. El sincretismo religioso y el inclusivismo eran las consignas de la época. En palabras de Donald Burdick, aparte de la esfera judeocristiana, el mundo era religiosamente inclusivista. Siempre había espacio para una nueva religión, con tal de que no tuviera una naturaleza exclusivista. Sin embargo, el sincretismo no se limitaba a expresarse simplemente en un ambiente de tolerancia hacia otras creencias. Su expresión característica estaba en la combinación de varias ideas y creencias de diferentes fuentes para formar nuevas y aberrantes religiones. Esta fue la era del desarrollo de religiones misteriosas, del ocultismo y de la proliferación de sectas gnósticas. Así lo estableció Burdick. El contexto en el que Juan, el último apóstol vivo, se encontraba era un mundo plagado de ideas filosóficas, inclusivas y religiones falsas. El culto imperial de adoración al emperador estaba generalizado. La región en la provincia romana de Asia, situada en la parte occidental de Asia Menor, la Turquía moderna, era el centro de adoración de innumerables dioses falsos. Atenea, Zeus, Dionisio, Cibeles, Apolo y Artemisa, cuyo magnífico templo estaba en Éfeso, donde Juan se encontraba. La iglesia en Asia no estaba aislada de la cultura circundante. La gran abundancia de las ideologías conflictivas representaba inevitablemente una amenaza tanto a nivel externo por parte de las falsas religiones y las ideologías, como a nivel interno por parte de los falsos maestros de aquella época. La presión ya había comenzado en las iglesias de Asia. Algunas se habían dividido y habían salido de ellas falsos maestros y sus seguidores. Repito, este era el contexto en el que el apóstol Juan se encontraba. Inclusive esta podría ser una perfecta descripción de nuestra actualidad, ¿no es así? Es evidente que el mundo no conoce a Dios, eso lo sabemos y juzgamos acerca de ello, pero lo triste es que muchos de sus hijos tampoco lo conocen, no tienen idea de quién es Dios. Por esta razón no saben cómo tener una relación correcta con el Dios de la Biblia, ni mucho menos cómo adorarle. Por eso son arrastrados por charlas motivacionales y cristianismo falso. El pueblo de Dios debe entender quién es Él, lo cual exige conocer su palabra de verdad y permitir que more en abundancia en nosotros. Lo dije hace poco, no se trata de cuánto dominas la palabra, sino de cuánto la palabra te domina a ti.
No se trata de experiencias o emociones o vidas de éxito, como tantos falsos maestros enseñan, Itiel Arroyo, Dante Gebel, Daniel Javid, falsos maestros. Se trata de examinar las Escrituras, porque ahí es donde Dios se ha revelado. En medio de las tinieblas y la superstición del paganismo, la iglesia cristiana debe ser un faro de esperanza que brilla por la luz de la verdad. Pero para esto debemos conocer quién es Dios y quién es Cristo, y eso solamente lo encontramos en su palabra. Juan ya era un hombre anciano, lo más probable, al menos en sus 80 y tantos años. Lo maravilloso de esto es que a pesar de sus 80 y tantos años, su celo ardiente por la verdad no había disminuido. Seguía profundamente celando la palabra y la verdad que Cristo mismo le había revelado, como lo expusieron en la primera parte de esta primera carta de Juan. Juan es claro al escribir: no hay una tercera alternativa, no la hay. Es luz o tinieblas, vida o muerte, amor y odio, verdad y mentiras, amor del Padre y amor del mundo, hijos de Dios e hijos del diablo, estar en el mundo pero no ser el mundo, conocer a Dios o no conocer a Dios. No hay otro camino. Juan busca hacer entender a sus lectores que una vez fueron hijos del diablo y parte de un sistema mundial perverso en el que anduvieron en tinieblas, espiritualmente ciegos y muertos, pero también muestra que debido a su amor por los pecadores perdidos, Dios envió a su Hijo a dar su vida por los creyentes y pagar por sus pecados con el fin de que pudieran nacer de nuevo y como resultado conocieran a Dios, supieran la verdad, fueran de la verdad, obedecieran la verdad y entonces pudieran llamarse hijos de Dios y decirse cristianos, dar evidencia de que tenían una relación con Él. A lo largo de esta carta, Juan suministra pruebas por las cuales a todo el mundo se le puede clasificar en una u otra categoría, según la relación que tengan con sus vidas, las evidencias que sus vidas estén dando. O tienen a Dios o no lo tienen. Conocen a Dios o no lo conocen, han nacido de Dios o no lo han hecho. Tienen una vida o permanecen en muerte. Andan en las tinieblas o en la luz, son hijos de Dios o son hijos del diablo. Así se expuso, Dios es luz, no tiene comunión con las tinieblas. O conoces a Dios o no conoces a Dios. Juan no podía permanecer cruzado de brazos en el mundo, en el contexto en el que se encontraba. Muchos de sus hijos, por no conocer a Dios, permanecen de brazos cruzados en medio de este mundo que se está yendo a la basura. Juan deseaba que sus lectores conocieran verdaderamente a Dios, conocer quién es Cristo, lo que Cristo representaba para ellos. Lo que nos lleva a nuestro texto. Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 al 5. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Juan comienza diciéndole a sus lectores, hijitos míos. El fuerte amor de Juan por sus lectores se encuentra en esta designación, hijitos míos. Un deseo total de que prestemos atención, seamos fieles y diligentes confesores del pecado. Si verdaderamente tenemos una relación con Dios, esta misma relación nos llevará a tener un temor santo hacia Él y no abusar de su gracia y caer en más pecado. Pon atención, no existe el término hipergracia. No puedes abusar de la gracia y si abusas de ella es porque entonces no tienes gracia. Ningún cristiano verdadero pecará a propósito, sabiendo que Dios le perdonará de inmediato, sin importar cuántas veces tropiece con la misma piedra. Él puede seguir viendo pornografía día tras día, puede seguir diciendo groserías, puede seguir emborrachándose, puede seguir las corrientes de este mundo. Total, va a poder arrepentirse cuando le plazca y le den sus ganas. Dios lo va a perdonar, porque Dios es amor. Dios es amor. Y ten cuidado de que te digan que Dios es justo, porque oye, ¿dónde está el amor en eso? Déjame decirte algo. Entonces no conoces a Dios.
Y aquel a quien oras cuando supuestamente te arrepientes, no es un Dios. Es un Dios barato creado por tu imaginación, que se acomoda a tus deseos, que se acomoda a tus necesidades y está cuando tú quieres que esté. Este no es Dios. Un cristiano genuino ni en broma se atrevería a aprovecharse de Dios, porque sabe que ya no es esclavo del pecado. Al haber nacido de nuevo y por medio del Espíritu Santo de Dios, ahora tiene los medios espirituales para tener victoria sobre sus pecados. ¿Tienes tu victoria sobre tus pecados? ¿O es que acaso sigues siendo esclavo de ellos? Y quizá entonces debieras analizar si has nacido de nuevo, si realmente tienes esas herramientas para vencer tus pecados. En ningún momento estoy diciendo que el cristiano no pecará, que es perfecto y sin mancha. Estoy diciendo que el cristiano teme a Dios y aborrece, odia y vomita su pecado y va corriendo al trono de gracia a pedir perdón genuino en arrepentimiento. Juan repitió esta verdad que Pablo hizo saber. Romanos 6, 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El cristiano está animado constantemente a buscar la santidad constante, porque ha sido regenerado por la morada del Espíritu Santo, quien lo ha liberado del pecado habitual. Romanos 6, 15, 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hijitos míos, la manera amorosa en la que Juan se dirige a sus lectores. El anciano apóstol Juan, al decir hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, presenta pruebas claras de una relación correcta con Dios. Da pruebas de una verdadera salvación y una descripción clara de quién pasa las pruebas. Es decir, evidencias del cristianismo, un cristianismo genuino. Los que superan estas pruebas, o dicho en otras palabras, ven esta evidencia, son los verdaderos cristianos que aceptan el perdón de Dios. Sin embargo, son constantes confesores de su propio pecado. Los verdaderos creyentes, quienes realmente tienen una relación con Dios, son personas que han recibido limpieza de todo pecado, pero siguen sintiendo la poderosa presencia del mal. Siguen atados a los deseos pecaminosos de su carne, eso es una realidad, pero están deseosos de confesar sus pecados que quedan y así, por el poder de la nueva vida en el Espíritu, vencer la tentación. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque ya habéis sido libertados por Cristo del pecado. Continuando con nuestro texto, Juan dice a continuación, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Alto ahí. En la actualidad, y seguramente hay muchos fans de ese tipo de series aquí o viéndonos, en la actualidad hay muchos programas, podcasts y series de dramas legales. No son malos. Pero tristemente, miles de personas son seguidores y fanáticos de esas series al grado de que un juicio se ve más como una novela que con el alcance y gravedad que realmente tiene. Y eso lo podemos ver en la actualidad. Escuchamos en las noticias, en el medio de la farándula, que algún famoso está enfrentando algún caso ante la corte, ante la justicia, y lo vemos más como un drama. Lo vemos más como una novela. ¿Qué pasará? ¿Se librará? ¿Sí lo van a castigar porque golpeó a su novia? No vemos la realidad de lo que está en juego. Como abogado de profesión puedo decir que no hay drama novelesco en un juicio. Muchas veces no hay finales felices. No hay aquel galán que resuelve todo. Hay una cruda realidad y la nuestra es esta.
Dios el Padre es el juez, Satanás el acusador. Y todas las personas que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad estamos en juicio. ¿Hay novela en eso? ¿Te gustaría ver eso como un drama? Espero que no sea así. Como pecadores injustos pueden justificarse de un Dios, delante de un Dios santo. R.C. Sproul escribió lo siguiente: la doctrina de la justificación conlleva un asunto legal de la más alta magnitud. Implica un asunto de juicio delante del Tribunal Supremo de Dios. El más básico de todos los problemas que enfrentamos en calidad de seres humanos caídos es cómo, siendo pecadores injustos, esperamos sobrevivir un juicio ante la corte de un Dios absolutamente santo y justo. Dios es el juez de toda la tierra. Y fuera de la nota de Sproul, nosotros somos la escoria de la tierra. En eso radica nuestro dilema. Él es justo, nosotros injustos. Si recibimos de sus manos lo que la justicia debe darnos, enfrentamos el castigo eterno del infierno. Fin de la cita. Pero esto no se escucha muy a menudo, porque Dios es amor, solamente. Porque Dios está tan deseoso de que estés con Él en el cielo, porque Dios no podía ver el cielo sin ti, que por eso envió a Jesucristo para que murieras. Eras tan importante para Dios que Él por eso se hizo hombre, solamente por ti, porque eres demasiado importante. No es cierto. Eso es una mentira, una blasfemia. Solamente se predica que Dios es amor, que Cristo te ama. Eso es una blasfemia y una herejía, porque no se está predicando al Dios de la Biblia, no se está compartiendo en totalidad la verdad de las Escrituras, la verdad de quién es Dios y quiénes somos como seres humanos delante de Dios. Dios es amor, pero también es un Dios santo y justo. Y su amor no puede contraponerse a su justicia y su santidad, sino que todos sus atributos convergen en una perfecta armonía. Todos, sin excepción alguna, somos culpables de violar la santa ley de Dios. Todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, Romanos 3, 9 y 10. Y porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, Santiago 2, 10. La sentencia es clara, castigo eterno en el infierno, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23. ¿Qué hacemos ante esto? ¿Cómo reaccionamos ante un Dios que sí es amor, pero también es santo y justo? No puedes separar a Dios y escoger qué atributos quieres y cuáles no. ¿Cómo vas a escapar delante de Dios? ¿Cómo vas a escapar de su justo juicio? Su palabra dice que Él está airado contra el impío todos los días, cada que tú pecas. ¿Cómo vas a escapar de esto? ¿Cómo vas a huir de Él? ¿Dónde vas a ir a esconderte? Todo el universo le pertenece, la creación es suya. ¿A dónde vas a escapar? Si tienes la respuesta, dímela. Porque por más que la he pensado, no la encuentro. Y no la hay, ni la encontraré nunca. No podemos escapar. Estamos delante de Dios en todo momento. Aunque aquí viene un pero. Siempre hay un pero. En este escenario del tribunal divino, donde está Dios, Satanás y nosotros, hay una tercera persona presente, Jesucristo. Por eso Juan escribió lo siguiente a sus lectores: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Como abogado puedo decir que la ética jurídica dicta defender la inocencia de los clientes en todo momento. Pero nuestro Señor Jesucristo es el abogado defensor más insólito que existe, ya que no defiende la inocencia de sus clientes, sino que los declara culpables. Y aún así, aunque los declara culpables, nos declara culpables, nunca ha perdido un caso y nunca lo perderá. Usando el lenguaje de la corte, Pablo declaró lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 33 y 34. Esta última frase es clave de cómo Cristo gana infaliblemente sus casos. Él intercede por los pecadores ante el Padre, basándose en su propia situación en muerte expiatoria. Puesto que Dios
no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, Romanos 8:32, los creyentes, y que por ellos lo hizo pecado para que fueran hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Dios los justificó gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. El resultado del veredicto divino es que los creyentes justificados, es decir, declarados justos por fe, tienen paz para con Dios por medio de su Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Esto sin duda alguna responde al dilema de cómo Dios puede ser justo y al mismo tiempo perdonar a los pecadores. Esto es lo que sustenta el pensamiento de Juan en esta sección. Este es Jesús, este es Cristo, nuestro abogado, y esta es tu condición delante de Él. Y esto no termina aquí, porque Juan escribe posteriormente, y si alguno hubiere pecado, quiero hacer énfasis en eso, y si alguno hubiere pecado. Pecado se traduce de una forma del verbo en griego, harmatanó, que literalmente significa errar el tiro. La santidad de Dios marca la pauta de la conducta y la humanidad ha perdido ese modelo supremo al violar totalmente los requisitos divinos de la obediencia perfecta. La gramática griega de la frase "y si alguno hubiere pecado" es totalmente instructiva. El verbo es un subjuntivo pasado condicional que transmite la fuerte posibilidad de que la situación va a ocurrir. Es decir, la expresión de Juan se traduce como "si alguno hubiere pecado", y esto sucederá. Como lo vimos al principio, a pesar del énfasis en el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, Juan reconoce que esto eventualmente sucederá. Un creyente verdadero pecará. Pero quiero aclarar algo. Un creyente verdadero pecará, sí. ¿Permanecerá en pecado? No. Irá corriendo a ese trono de gracia, porque ya no es esclavo de pecado, es siervo de la justicia. Dios es el juez supremo del universo, sentado en el trono celestial. Es el autor, intérprete y aplicador de la ley. Si de verdad conocemos a Dios y tenemos una relación con Él, entonces debemos mirar la realidad de su justicia divina con gran sobriedad y respeto, no como un juego. Dios no está jugando en ningún momento. Dios no estaba jugando cuando Cristo fue a la cruz. Dios no estaba jugando cuando a su propio Hijo, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, estaba siendo clavado en ese madero donde tú debías ser clavado. Dios no jugó cuando estaba sangrando y derramando su sangre hasta la muerte. En ningún momento jugó. Te ruego que veas esto con sobriedad, con seriedad. Jesús mismo sabía esto. Mateo 10:18. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Un verdadero cristiano que tiene una verdadera relación con Dios no debe temer la justicia divina porque tiene un abogado para con el Padre, nada menos que a Jesucristo el justo. Abogado se traduce de la palabra en griego parakletos, que significa uno que acompaña, que en entornos jurídicos es el defensor o consejero que llega para ayudar a su cliente. Cristo, el abogado perfecto, y Dios, el juez perfecto, siempre están en armonía perfecta, nunca están peleando el uno contra el otro, nunca están debatiendo. No, siempre están en armonía perfecta, siempre están de acuerdo. Pero te daré una advertencia. Si tú no tienes una relación con Dios y no conoces ni siquiera al Altísimo, sino a un Dios creado conforme a tu pecado, conforme a tu gusto, conforme a tus demandas y deseos, y domingo a domingo adoras a un Dios falso que está en tu imaginación y a tu disposición cada que tú quieres, entonces teme. Entonces ahí sí huye, trata de huir, ten miedo, porque juicio vendrá sobre ti. Y no habrá lugar donde puedas esconderte ni huir, porque Él te va a aplastar abajo su justicia perfecta, el abogado con su justicia perfecta y el juez santo, recto y justo estarán en armonía perfecta para que tu alma arda en el infierno eterno de su justicia. Apartaos de mí, malditos al fuego eterno, nunca os conocí, hacedores de maldad. Cristo
Solo acepta como clientes a quienes confiesan su culpa y su desesperada necesidad de recibirlo como Salvador, de que Él sea su abogado. En el lenguaje del Antiguo Testamento, Cristo es el gran sumo sacerdote. Juan, posteriormente a esto, a establecer que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, continúa exaltando a Cristo, su vida perfecta y lo que Él representa para cada uno de nosotros, no una parte de tu vida, no un aspecto que lo utilizas los domingos cuando vas a la iglesia o cada que abres tu Biblia, si es que la abres. Juan continúa exaltando a Cristo y lo que en todo momento representa para el creyente. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación. Por medio de la muerte de Cristo es una de las doctrinas claves de la fe cristiana que se halla en el centro mismo del plan redentor de Dios. El término propiciación, tanto en como en su aplicación, se trata de una traducción del griego hilasmos, que significa pacificación o satisfacción. La muerte expiatoria de Cristo en la cruz satisfizo las demandas de la justicia de Dios y por consiguiente pacificó su santa ira contra los pecados de los creyentes. Tú no ibas a poder satisfacer la ira de Dios. Se ha dicho, pero tus mejores obras, lo que creas mejor en ti, delante de Dios son como trapos de inmundicia. Lo dijo Poncho. Todos los habitantes de la tierra, ¿qué son para Él? ¿Quién de ellos, quién de nosotros puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? ¿Y en verdad crees que en ti mismo hay algo que valga para Dios? El salmista lo dijo, porque tú conoces mi condición, te acuerdas que tan solo soy polvo. Los traductores de la Septuaginta usaron este término para designar al propiciatorio que establece el vínculo de propiciación para el sistema sacrificial del Antiguo Testamento que encontramos en Éxodo 25, 10 al 22, el cual podríamos resumir de la siguiente manera. El propiciatorio era la tapa o cubierta del arca situado entre la nube divina de la gloria Shekinah por encima del arca y las tablas de la ley dentro del arca. Debido a que los sacerdotes rociaban el propiciatorio con sangre de los sacrificios, este era el lugar donde ocurría la expiación por el pecado. Por tanto, la sangre derramada quedaba entre Dios, la Shekinah, y su ley quebrantada, las tablas. Cristo, con su sangre derramada, nuestra propiciación. Tú y yo quebrantamos continuamente la perfecta ley de Dios, y Él, como el Creador, justamente ofendido, debe reaccionar de manera justa en santo enojo, ira y juicio. Su justicia debe de ser satisfecha y por tus medios no puedes hacer nada para lograrlo. Eres inútil y como nada delante de su majestad. No eres suficiente. Tus mejores obras son como trapos de inmundicia que no sirven para nada. Por esta razón es que Jesucristo es suficiente. Cristo es justo, tú no. Es santo, tú no. Es inocente, tú no. Sin mancha, tú no. Estás separado de los pecadores, tú eres un pecador al igual que yo. Repito, Él es la propiciación por nuestros pecados, nuestro abogado. El profeta Isaías fue claro en el capítulo 53, versículos 5 al 10, que fue mencionado también. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Qué diferentes somos de Cristo.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¡Qué texto! Un abogado perfecto que puede defender al pecador sin ningún problema, sin que le pongan un pero, sin que le digan, oye, aquí no estoy de acuerdo contigo. Juan lo estableció, 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no puedes, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Logras dimensionar lo que esto significa? ¿Logras entender un poco la majestad del Rey al que dice servir? Juan dice a continuación, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y este es un texto erróneamente expuesto muchas veces. Muchos creen que esto se refiere a una expiación ilimitada, pero en realidad esto es una expiación limitada, el tercer punto del calvinismo. La frase de todo el mundo debe comprenderse como una expresión genérica que se refiere a la humanidad a lo largo de la tierra, pero no necesariamente a todas las personas. Mundo simplemente identifica la esfera terrenal de la humanidad a la que Dios dirigió su amor reconciliador y suministró propiciación. El lenguaje de la Biblia es fuerte y claro. Creemos que la muerte propiciatoria de Cristo es para todas las clases de elegidos de Dios, que Él está llamando por su nombre, el nombre de Cristo, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y no solamente por estos creyentes que constituían la iglesia de la época de Juan, sino por todos los que habríamos de creer en Él en el futuro. Esta es la seguridad cristiana en Él. Este es nuestro abogado, este es quien te representa. Juan continuó, 1 Juan 2, 3 y 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. La seguridad es una perla que todos desean, pero una corona que pocos usan. Esta seguridad llega a quienes van tras todas las características de la santidad con creciente diligencia. Lamentablemente vivimos en una época donde muchos se llaman cristianos, pero no lo son. ¿Crees que por haber repetido una oración, pasar delante en una reunión evangelística, haber bautizado o incluso asistir a una iglesia con sana doctrina, ya eres salvo y tienes una relación con Dios? No te engañes y deja de aparentar algo que no eres. Si no hay evidencia bíblica en tu vida, probablemente debas mirar atrás y analizar si realmente sigues a Cristo o te sigues a ti mismo en todo momento. Porque muchos dicen que experimentaron esto o aquello. Cristo no es una experiencia en tu vida, Cristo debe de ser tu vida y una realidad en ella. Examínate como la Biblia enseña. ¿O te asusta ver tu realidad? Porque al hacerlo dañarás tu frágil autoestima, porque te amas más de lo que dices amar a Dios. Todo cristiano genuino constantemente examina su vida a la luz de la Biblia para ver si su fe es realmente auténtica, reflejado en actitud y comportamiento. Pero muchos llamados cristianos ni siquiera abren sus Biblias en días y lo hacen solamente los domingos que supuestamente van a adorar a Dios, y eso si en esas iglesias abren la Biblia, o solamente son charlas motivacionales. Por tanto, la obediencia es la prueba visible y objetiva de que alguien es cristiano. No una experiencia, no un sueño que tuviste donde Dios te mostró algo. No, la obediencia es su palabra. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La frase "y en esto" es de transición para las pruebas que revelan a un creyente y así saber si tienes una verdadera relación con Dios. Juan no dice esperamos o creemos, dice sabemos, que se traduce del tiempo presente del verbo ginosko, que significa percibir continuamente algo. Juan lo que está diciendo es, podemos percibir continuamente, podemos ver obediencia continua en la vida de este cristiano. Esa es la prueba.
Esto es buscar obedecer continuamente, porque posteriormente dice, si guardamos sus mandamientos, podemos percibir continuamente que ese cristiano guarda los mandamientos de Dios. Si te dejas llevar por experiencias, historias de éxito de falsos maestros que ya mencioné, puedes y te invito a que te preguntes si eres convertido y si el Espíritu de verdad te dirige. Este conocimiento del que habla Juan no es algo intelectual, meramente teológico, es la obediencia externa a su palabra. ¿Cuánto de la Biblia te domina? Porque muy fácil podremos decir en estos momentos, bueno, que se examine el que no sabe. Bueno, tú que sabes, examínate, porque tú que sabes más se te va a demandar. Tú que presumes de estar en una iglesia de sana doctrina, que escuchas a John MacArthur, que escuchas a Piper, que escuchas a Luis Contreras, examínate, examínate, porque has sido expuesto a la verdad. Si se ha producido o no en realidad una transformación interna. La palabra en griego traducida guardamos es una forma del verbo en griego tereo, que se traduce como cumplir. Y en este contexto significa que cumplimos sus mandamientos. Cristo mismo lo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Quiso decir, si me amas, cumple mis mandamientos. Tito 1:16. Algunos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Si de verdad buscas a Dios y sigues a Cristo, entonces buscas una vida santa y coherente con lo que dices creer. El nuevo pacto con Dios a través de la sangre de Cristo, nuestro abogado. Odias el pecado que antes amabas y anhelas la santidad que antes ignorabas, porque el Espíritu mora en ti. Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. ¿Logras ver cómo se trata de obediencia? No hablo de legalismo ni de imponer reglas de manera superficial e hipócrita. Es una actitud de obediencia activa que brota de la verdad aceptada interiormente en sometimiento al Espíritu de Dios y su palabra, en un creciente amor por la obra que ya Cristo hizo. ¿Obedeces de esta manera? Para concluir, tú que te dices cristiano y continuamente pecas y no lees la palabra y solamente vas los domingos a un club social, dudo mucho que sea una iglesia, y vas a adorar a un falso Dios, estás parándote delante de esa cruz donde Cristo estuvo y escupes diciéndole, no me interesa vivir como tú me demandas, porque tú mandas que yo me niegue a mí mismo y no quiero negarme a mí mismo. No eres diferente a los fariseos que se pararon delante de esa cruz y se burlaban de él, lo retaban. Ellos tan siquiera no profesaban cristianismo. Tú si lo profesas, ten cuidado. Analiza tu vida a la luz de las Escrituras, porque déjame decirte que un día no basta. El día de hoy no es suficiente. Es una vida de negación a uno mismo, diariamente, para entonces poder decir con Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, la obra que Cristo ya hizo. Para terminar, Primera de Juan 2:4-5. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Juan, haciendo honor a su apodo, hijo del trueno, explota ante todo aquel que dice yo conozco a Cristo, pero no guarda sus mandamientos, llamándole mentiroso. Y si esto te ofende, no te quejes conmigo, quéjate con la palabra de Dios. Si tú que me estás escuchando afirmas en tu soberbia tener una relación verdadera con Cristo, pero vives en desobediencia y amor por tu pecado, eres un mentiroso. Como dice Ponchito, no lo digo yo, lo dice la Biblia. No te autoengañes. La palabra es clara en cuanto a la evidencia de aquel que entiende quién es Cristo y lleva una verdadera relación con Él.
Si no hay evidencia, date cuenta de tu ceguera, arrepiéntete de tus pecados, acepta la verdad bíblica y ve corriendo a las Escrituras a buscar al verdadero Cristo, ese abogado perfecto que no te defraudará. Esto deja en evidencia la pretensión de decir tener una relación con Jesús, como tantos maestros y pastorcitos motivadores enseñan. Dicen tenerla y parecen más mundanos que nada, subiéndose al púlpito con tatuajes, con playeritas, con perforaciones, adornando el templo del Espíritu Santo. Conoce a Cristo y lleva una verdadera relación con Él. Si no hay evidencia de esto, busca a Cristo. Date cuenta que si no estás siguiendo de esta manera, la verdad no está en ti. Entonces el versículo 5 se aplica de manera inversa y de forma positiva. El que con sinceridad y cariño guarda su palabra, en este verdaderamente el amor por Dios se ha perfeccionado. Es mejor entender la frase traducida el amor de Dios como un objeto genitivo que significa el amor por Dios. Ese es el sentido del versículo 5, que el amor por Dios, el amor hacia Dios se ha perfeccionado porque constantemente buscamos obedecerle, buscamos seguirle, buscamos su santidad. No me refiero a un sentido de perfección terminada, sino de salvación cumplida. Es por este amor verdadero hacia Dios demostrado en obediencia que los creyentes sabemos que estamos en Él. Por último, voy a terminar con el comentario de John Stott. Estar en Él equivale a conocerlo y amarlo. Ser cristiano consiste en esencia de una relación personal con Dios en Cristo, conociéndolo, amándolo y permaneciendo en Él, así como el pámpano permanece en la vid. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que sin duda alguna nos desnuda, nos confronta, Señor, y nos hace ver nuestra realidad. Padre, que tu ley esté grabada en nuestros corazones. Si no te conocemos, que podamos tener esa oportunidad de tener esta relación contigo, Señor. Hoy hemos sido expuestos a la verdad. No tenemos excusa, no tenemos a dónde escapar. No podemos decir es que no hubo quien me lo dijo. Que seamos humildes para aceptar esta verdad, creer en ti, obedecerte, seguirte, amarte, respetarte, obedecerte y honrarte en todo momento. En Cristo Jesús.